Parashá Matot Masei, números 30, versículo 2 al 36, 13. Y ya en esta parashá que es doble, tenemos 6 capítulos de la Torá sobre las promesas, que va a ser la temática que vamos a tratar hoy. La guerra contra Midian, la purificación de utensilios y vestimentas, repartiendo el botín de guerra entre el ejército y el pueblo. Los gaditas y los danitas piden territorio en el margen oriental del Jordán. Acuérdense que ellos van a entrar a la tierra prometida, tienen guerra contra el rey de Moab y ganan la guerra y toman ya posesión de ese territorio que queda al lado derecho del Jordán. Ellos todavía no han cruzado el Jordán, lo van a cruzar hacia el lado izquierdo para dirigirse a entrar a toda la tierra de Israel, a la tierra que antes era la tierra de Canaán. Como ya están ahí, al lado derecho del Jordán, todavía no han pasado. Entonces, los de Dan y los de Gad piden el permiso a Moshe para quedarse ahí. Moshe les dice, listo, pero me prometen que tienen que ir a pasar al otro lado y ayudar a conquistar a todos sus hermanos la tierra. Y ahí sí se pueden devolver ustedes a vivir en el lado oriental del Jordán. ¿Ellos qué hacen? Toman posesión y dejan a sus esposas, hijos y pues los ancianos se quedan ahí. Ancianos realmente ahí no era que hubiera, porque acuérdense que toda la generación del desierto murió, pero ellos se dejan esposas, hijos, familiares que no podían ir a la guerra y a algunos que protegieran esa tierra mientras ellos iban a luchar a Canaán para tomar posesión para las otras tribus. El sexto tema de los 42 trayectos del viaje de los israelitas por el desierto, las normas a observar al conquistar la tierra prometida. El séptimo y el octavo, los límites de la tierra prometida, que se trazan en esta para allá. Repartición de la tierra entre las tribus, las ciudades para los levitas y las ciudades para refugio. Sobre los homicidios intencionales, sobre los homicidios involuntarios de la ciudad de refugio y los homicidios intencionales y los involuntarios, cómo se procedía en estos casos. Y por último, casamientos entre las tribus. Preguntas que nos debemos hacer en esta parasha. ¿Por qué estos temas debían ser dicho ante los jefes de las tribus? ¿A qué se refiere? Al tema de las promesas. Entonces, la temática que vamos a ver hoy es el tema de las promesas y la anulación de las promesas indebidas. ¿Por qué estos temas debían ser dichos a los jefes de las tribus? ¿Por qué invierte la Torá 14 versículos en referirse a las promesas de las mujeres y solamente un versículo para las promesas de los hombres? ¿Qué quiere decir cuando dice, y Dios perdonará, si ya dijo que esa promesa fue anulada? Es decir, hay casos donde la promesa es anulada, sin embargo, tienen que pedir perdón. ¿Por qué el padre puede anular las promesas de sus hijos y no los hijos las promesas de sus padres? ¿Por qué el marido puede anular las promesas de su esposa y la mujer no puede anular la promesa de su marido? ¿Esto no es supremamente machista? ¿Las promesas son algo bueno o malo? ¿Es bueno prometer o no? Porque el tema de las promesas es lo que elige Dios para concluir sus ordenanzas a Moshe. Porque acuérdate que ya terminamos en esta parashá con Matei, terminamos la lectura del libro de Bemidbar, de Números, y ahora la siguiente semana nos corresponde entonces estudiar parashá de Barim. ¿Por qué el tema de las promesas entonces es lo que elige Dios para concluir sus ordenanzas a Moshe? ¿Cuál es el contexto de este precepto? Números 32. Vamos a ver todo este pasaje para que lo tengamos muy, muy presente en nuestro estudio. Números 32. Cuando un hombre hace una promesa a Hashem o hace un juramento autoimponiéndose una prohibición, no debe profanar su palabra, sino debe cumplir todo lo que has dicho. 33. En cuanto a una mujer, cuando hace una promesa a Hashem o se autoimpone una prohibición siendo una muchacha, está hablando de una muchacha es que sea mayor que 11 años y menor que 12 y medio. Antes de dicha edad, sus promesas
no la comprometen porque es una niña, ¿sí? Y después su padre ya no puede anularlas. Que aún vive en la casa de su padre bajo su autoridad, si su padre, a sabiendas de que ha hecho una promesa o que se impuso a sí misma una obligación, guarda silencio. Todas sus promesas quedan en pie y todas las obligaciones que se impusiera a sí misma quedan en pie. Pero si su padre aborta sus promesas en el día que escucha acerca de ellas, ninguna de sus promesas ni de sus prohibiciones que se haya impuesto queda en pie, y Hashem la perdonará, pues su padre le impidió hacer promesa. Ya que hay un comentario de la Torá de Med, voy a leer. En el caso, ella hace una promesa, el padre o el esposo se la revoca sin avisarle y luego ella viola dicha promesa. Esa mujer requiere el perdón de Hashem, aunque de hecho no haya cometido transgresión alguna. Esto significa que cuando uno comete una transgresión, también requiere perdón por la intención y no solo por el acto. Si ella fuese una mujer comprometida legalmente para matrimonio, eso se llama arusá. Comprometida legalmente quiere decir que todavía no se ha consumado el matrimonio, que todavía no han ido a la jupá, todavía no han tenido intimidad. Entonces, pero aún así ya está casada. Entonces, si una mujer está comprometida legalmente para matrimonio, que tiene sobre sí promesas o que se haya autoimpuesto oralmente determinadas prohibiciones, si su prometido escucha al respecto y guarda silencio, el día que lo escucha, todas sus promesas y las prohibiciones que se haya autoimpuesto quedan en pie. Pero si el día en que su promesa escucha al respecto le impide a ella cumplir esas promesas, anula de este modo la promesa que ella tenga sobre sí, al igual que las prohibiciones autoimpuestas oralmente, y Hashem la perdonará. Toda promesa de una viuda o divorciada, toda autoprohibición que se haya impuesto, tiene plena vigencia. Si una mujer hace una promesa o juramento autoimponiéndose una prohibición estando ya casada, si su esposo escuchó al respecto y guardó silencio, significa que no se lo impidió. De modo que todas sus promesas y todas las prohibiciones que ya te haya autoimpuesto quedan en pie. Pero si su esposo los anula en el día que escucha al respecto, ninguna de las promesas o autoprohibiciones que ella haya expresado quedan en pie. Como su esposo las anuló, Hashem la perdona. Toda promesa o toda prohibición que ella se imponga y que impliquen sufrimiento para ella, su esposo las puede confirmar o bien su esposo las puede anular. Si su esposo guarda silencio durante todo el día en que escuchó al respecto, confirma así todas las promesas o todas las prohibiciones que ella haya asumido. Las confirma por el hecho de haber permanecido en silencio el día que escuchó. Y si él las anulase después de haberlas escuchado, él cargará la iniquidad. ¿Por qué? Por el incumplimiento de las promesas. O sea, él es el responsable por las promesas que ella haya hecho y ahora no puede cumplir. De aquí se infiere que uno es responsable frente a Hashem por cualquier falta en que hiciese incurrir a un semejante. Estos son los decretos que Hashem ordenó a Moshe, que deben regir entre el hombre y su mujer y entre el padre y su hija, siendo ella una muchacha en casa de su padre. Entonces, ¿qué es todo esto? Como terminamos la parashá pasada, era la parashá Pinjas. ¿Cómo termina? ¿En qué contexto termina la parashá Pinjas? Termina hablando acerca de ofrendas. Pinjas nos había ordenado acerca de las ofrendas que el individuo había prometido traer a Dios. Y por eso es que ahora comienza la parashá hablando de las promesas en general. Promesas primero al individuo y luego las promesas en general ya en esta parashá. Otra posibilidad de interpretación es porque el próximo tema que abordará la Torá será que las tribus de Rubén y Gad hieren las tierras que conquistaron los reyes de Sihón y de Og. Y Moshe los hará prometer que antes deberán ayudar al resto de las tribus a conquistar sus tierras. Entonces, fíjense, por un lado, estamos en la parasha pasada hablando de las ofrendas que habían sido ordenados al individuo. Y también, por otro lado,
en esta parashá vemos que las tribus de Rubén y Gad quieren quedarse en la planicie que habían conquistado a los reyes de Sihón y de Og, que eran tierras muy prósperas, muy verdes, propias para el pastoreo y también para el cultivo. Entonces ellos se quieren quedar ahí. Y aquí viene también la idea de Moshe de hacerles jurar. Hacerles jurar propicio porque para el tema que entramos viendo, que es el de los juramentos. Entonces, ya que se les hizo jurar a Rubén y a Gad, ahora entonces la Torá va a aclarar cómo es el tema de los juramentos. Bien, y para ello quiero que vayamos a Coelet de Eclesiastés, Coelet 5:4. Cuando formulares un voto ante Elohim, no habrás de tardar en cumplirlo, ya que no hay anhelo en los necios. El voto que hayas formulado, cúmplelo. Es mejor que no hagas votos a que hagas votos y no los cumplas. No permitas a tu boca que haga errar a tu carne para que no hayas de decir delante del mensajero que inadvertencia es. ¿Para qué habrá de encolerizarse Elohim por tu voz y haya de destruir la obra de tus manos? Bien, entonces, Coelet nos dice, así en resumen, no seas precipitado con tu boca y no te apresures, no se apresure tu corazón en pronunciar palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por lo tanto, sean pocas tus palabras. La voz del insensato viene con la multitud de palabras. No, también nos habla Coelet, Eclesiastés, sobre esto. Cuando hicieses una promesa a Dios, no te demores en cumplirla, porque Él no se complace con los insensatos. Cumple pues lo que has prometido. Es mejor no prometer que prometer y no cumplir. No permitas que tu boca haga pecar a tu ser y teme a tu Dios. Lo que podemos concluir del texto que acabamos de leer es que la palabra del ser humano es muy importante y tomada muy en cuenta por Dios. Por lo tanto, no debe pronunciar promesas que no vaya a cumplir. De hecho, el tema de la palabra es importantísimo en la Torá, tan importante que por la palabra fue hecho todo lo que existe. La palabra, según esto, tiene el poder de construir y de destruir, que la palabra es la base de los bloques constructivos de la creación, que la palabra puede transformar la realidad. Lo que uno vive hablando y como uno vive hablando, refleja el interior del yo. ¿Qué hay en nuestro interior? Así como hablamos, reflejamos en la gran mayoría de las veces lo que tenemos en el interior. Si una persona, para poder pronunciarse, para poder comunicarse, para poder transmitir sus ideas a los demás, utiliza vulgaridades, lo que podemos concluir es que eso es lo que tiene en esencia esa persona dentro de sí. Si una persona, para comunicarse con los demás, habla con palabras adecuadas y es refinado en su forma de expresión, podemos concluir que eso es lo que tiene en su interior. O se es ordinario, vulgar y elemental para hablar, mostrando lo que hay dentro del, tanto a nivel intelectual como a nivel espiritual dentro de la persona, o se es refinado, bien hablado, digamos que la persona que tiene un nivel espiritual adecuado y un nivel espiritual que va creciendo, habla y se refiere de acuerdo a lo que tiene en la base de su corazón y de su intelecto, por supuesto. Entonces, podemos decir que para poder llenar nuestro interior de una base sólida que permita desplazar de nosotros conceptos negativos o formas de expresarnos destructivas, no adecuadas, la manera es creciendo intelectualmente. Pero para crecer intelectualmente hay dos caminos. Tú puedes crecer intelectualmente leyendo a García Márquez, haciendo muchos cursos, procurando refinarte en tu manera de pensar, en la filosofía de tu vida, etcétera. Y eso es totalmente válido. O puedes refinarte utilizando esa herramienta y la herramienta de la Torah
que transforma no solamente la parte información que puedas tener en tu mente, sino la parte del intelecto y la parte espiritual que hay en ti. Es el camino a seguir para mejorar nuestra forma de relacionarnos con el mundo y con los demás. Bien, no puede ser que, por ejemplo, una persona como el presidente de la República con horrores de ortografía, eso denota mucho de lo que hay dentro de la persona y su nivel. No hablemos de las ideas que tiene, sino de su nivel intelectual. Y es producto de un deficiente nivel de crecimiento personal, ¿sí? Todos nos equivocamos, obviamente, pero si yo vivo escribiendo sandeces y errores de ortografía continuamente, bueno, ahí ya habla de mi nivel, pero para llegar a alto cargo que requiere de un nivel de conocimiento que debe ser acorde al cargo que se va a ejercer. Si una persona que se dedica a cambiar llantas de vehículos tiene uno que otro error de ortografía, bueno, está bien, o tiene muchos, bueno, está bien, porque se dedica a cambiar las llantas de los carros. Pero si una persona que es profesor en un colegio tiene uno que otro error de ortografía, entonces ya vamos a decir, bueno, ahí le falta pulirse porque se dedicó a enseñar. Y de ahí para allá puedes entonces deducir el resto de cosas, ¿no es cierto? Y eso es algo que ayuda también los fundamentos de la Torá, por lo menos para nosotros. La Torá nos pule, nos ayuda a mejorar nuestra forma de pensar, y si cambiamos nuestra forma de pensar, nos ayudará, por lo tanto, a mejorar nuestra forma de hablar y de actuar. Eso es importantísimo. Y con la palabra se transforma la realidad, porque cuando tú hablas correcto y cuando tú no solamente hablas correcto, sino también hablas de una manera constructiva, haces que tu realidad cambie para bien. Si yo vivo diciendo que no valgo nada, que yo soy lo peor, que yo no tengo y que yo no soy, entonces esas palabras, si vivo machacando en eso, van a hacer que yo a la larga termine creyéndomelo. Y si yo me lo creo, eso voy a terminar siendo. Y mi realidad va a terminar siendo esa. Si yo digo, por ejemplo, tengo que aprender un idioma nuevo, y voy diciendo es que yo soy muy bruto para los idiomas, seguramente usted no va a aprender ningún idioma. Si usted pronuncia correctamente y dice, voy a intentarlo, voy a hacerlo. El cambio siempre va a arrancar por nuestra manera de hablar, siempre. Entonces, de hecho, lo que tenemos que recalcar aquí con respecto a nuestra paracha es que la manera de hablar tiene una importancia trascendental en la creación. Y si hablamos correctamente, construimos correctamente en nuestra cabeza, en nuestra mente, en nuestro intelecto, y construimos correctamente en nuestra realidad. Y por lo tanto es tan delicado este asunto del hablar correctamente que por eso se nos da en la Torá: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que en ella meditarás de día y de noche. ¿Para qué? Para que te llenes de información correcta en tu mente. Y siendo tan importante esto, entonces, por lo tanto, es supremamente delicado el lanzar palabras que no se van a cumplir, como es el caso de las promesas, y llegar a la conclusión de que la palabra del ser humano es importantísima y es muy tomada en cuenta por Dios, y por lo tanto no debe pronunciar promesas que no voy a cumplir. Hemos visto que varias veces Dios dice que Él perdonará a la persona si la persona corta con una promesa que no es correcta y pide perdón. Nuevamente, volviendo al tema, una persona que vive diciendo, espérenme que ya voy para allá, y le organizan toda la fiesta, le organizan toda la recepción, le organizan todo y no va. Una vez puede que sí, dos veces puede que sí, pero siempre ese comportamiento lo que está demostrando es una coherencia entre su falta de desarrollo intelectual y su forma de hablar, que es negativa, con una forma de proceder también que es negativa. Porque el no cumplirle a la gente demuestra un alto nivel de falta de respeto por los demás. Pero cuando uno promete, no solamente falta respeto a los demás, sino que se falta respeto a sí mismo y le falta respeto a Dios. Entonces, ahora entramos a ver, y lo que yo prometa, cuándo es correcto y cuándo no.
Por eso es que es necesario que para romper una promesa a tiempo, aún así, si se rompe de acuerdo a lo establecido por la Torá, como acabamos de ver ahorita, que el esposo no está de acuerdo, que el papá no está de acuerdo, etcétera, en cada caso, aún así, la persona que prometió requiere pedir perdón. Menos un niño, porque las promesas de un niño tienen ese nivel de transformación en la vida de él y en la de los demás. Bien, entonces, aunque el motivo por el cual no pudo cumplir la persona su palabra, era algo que estaba fuera de sus manos, o ya sea porque su padre o su marido le anularon la promesa, a pesar de ello, la mujer, en este caso, no tiene ninguna culpa, aún así hace falta que Dios perdone, pues debería haber pensado antes de emitir una promesa y no apresurarse a prometer y luego no cumplir. Otro motivo es que puede ser que ella quería cumplir su promesa y no la dejaron, su padre o su marido. Entonces Dios la reconforta diciéndole que no recae sobre ella ninguna culpa por no cumplir la promesa, sino que Dios la perdona. El motivo por el cual Dios le dice a Moshe que se dirija a los líderes del pueblo para hablarle acerca del tema de las promesas es porque cuanto más importante es la persona, más debe cuidar de cumplir lo que dice y no fallar a su palabra. El padre puede anular todas las promesas todo tiempo que él y ella cuando son pequeños, menor a los 12 13 años. Pues mientras es menor, es posible que prometa cosas que son perjudiciales para él o para ella. Entonces el padre puede anularlas, pues él sabe lo que es más conveniente para su hijo. Pero cuando ya son mayores, el padre no puede anular las promesas. El esposo puede anular solo aquellas promesas que pueden influenciarlo a él o cosas que impliquen un sufrimiento para ella. Por ejemplo, ella promete que no va a cocinar más tal comida, ¿sí? O que no, por ejemplo, ella promete que ahora va a ser vegana y ya entonces no voy a volver a cocinar carne ni pollo en la casa, o que no va a ir nunca más a un lugar, o aún que no se va a maquillar nunca más, o que nunca más se va a arreglar. Pues todas estas cosas indirectamente perjudican ¿a quién? Al esposo. Por lo tanto, si él quiere, puede anularlos. También aquellas promesas que implican un sufrimiento a ella. Puede anular el marido, pues ese sufrimiento de presión que ella se ocasiona puede influenciar en su relación de pareja. Pero aquellas promesas que no lo influyan a él, por ejemplo, ella promete que todos los días en su momento libre ella va a decir un salmo. El marido no se puede anular. No, eso es algo personal de ella, no se la puede anular, a menos que el haberse prometido eso le genere luego un conflicto psicológico tenaz, porque si ya no leo el salmo, entonces ya todo el día fue una amargura, se le dañó el día, etcétera, etcétera. Entonces, las promesas que se hagan cuando se es pareja, tiene siempre que entenderse que va a afectar a su pareja en la mayoría de las veces y que no puede tomar unas decisiones porque sí a sola. Es más, también el hombre no puede estar tomando decisiones como decir, bueno, porque a mí se me ocurrió. Entonces tienen que ser cosas coherentes. Sin embargo, nos sugiere Eclesiastés, nos dice, no se meta en eso. ¿Para qué? ¿Para qué se mete usted a echarse cargas encima? Luego es que acaso usted no tiene con los 613 mandamientos. Cumpla primero con lo que le mandan cumplir, ¿no? Luego que esté sobrado, cuando esté sobrado, ¿sí? Entonces métase a imponerse cargas que porque está sobrado. Pero ahora la pregunta es, ¿qué tantos estamos sobrados con los mandamientos? Luego es que acaso no tenemos suficiente. ¿Eso no sería también un poco de orgullo personal, orgullo espiritual, dármelas de muy espiritual poniéndome cargas que nadie me mandó? Entonces, los sabios nos citan tres midrashim que hablan sobre el tema de las promesas. Uno dice, nunca se acostumbra a andar prometiendo, pues terminará cometiendo una falta de gratis, porque nadie lo mandó. Rabbi Yanai dice, si se atrasó en cumplir su promesa, todo su accionar es sometido a tela de juicio. Pues, es decir, no solamente que usted por meterse a donde no le mandó nadie, y si usted no cumple, no solamente le van a castigar por esa promesa, sino que le van a revisar
todo lo que ha hecho, a ver qué otras cositas, porque este seguramente tiene orgullo espiritual y eso no está bien. El orgullo espiritual orgullo espiritual es uno creerse que está por encima espiritualmente de lo demás. Aún al punto de que estoy por encima de lo que manda la Torá, eso no es suficiente para mí. Yo soy tan santo que requiero de mucho más. Por eso es que le revisan todo y los que se las tiran de muy orgullosos espirituales seguramente tienen formas de vivir que no están bien. En lo personal he conocido gente que hablan de espiritualidad para arriba y para abajo y van y mire uno la vida de esas personas y es pura mentira. Todo aquel que promete, a pesar de que cumpla lo dicho, se considera transgresor, pues está escrito, si se abstuviese de prometer, no habrá en él ninguna transgresión. Lo que se infiere es que si prometió, entonces puede haber ya transgresión. ¿Entienden? Sigue prometiendo es porque, uy, ese es un pecador. Fijo, Maimónides en Rambam, en Ilhot Deot 3.1, en la Parashá Naso, cuando se trata del tema del nazareato, no obstante existe una situación en que los sabios alaban a quien se autoimpone una promesa. Dice Maimónides, existe una situación en la que es adecuado autoimponerse una promesa. ¿Cuándo sería entonces ese caso? Si ya en la práctica mejor no prometa nada. Y es cuando se trata de que la utiliza como un medio para mejorar alguna cualidad o apartarse, perdón, de algún mal camino. Y precisamente para ello es que la Torah nos menciona. Es lo que dice Ramban al final de Ilhot Nedarim. Todo aquel que prometió cosas para encaminar sus cualidades o para mejorar sus acciones es alabable y elogiado, ¿sí? Por eso veíamos donde se nos dice, no prometas ni por el cielo ni por la tierra, no prometas, pero hay unas excepciones. Puedes prometer o puedes jurar cuando estás delante de un tribunal para decir la verdad. Puedes prometerte cosas, por ejemplo, un personaje tiene un problema con el trago, puede prometo no volver a entrar a este sitio. Prometo no volver porque si entro ahí, voy a terminar tomando. Ese tipo de cosas sí se puede. Ya es suficiente entonces, nos dice Maimónides, con todo lo que la Torá nos encomendó, para que además nos impongamos nuevas prohibiciones u obligaciones. Esto mismo se ve reflejado en lo que acabamos de leer de Maimónides, cuando dice que hay una sola excepción y es para cuando uno quiere corregir un caminar que es incorrecto. ¿Por qué el tema de las promesas figura entre las últimas cosas que Dios le encomienda a Moshe? Porque acuérdense que ya Moshe está próximo a morir. Hasta ahora nos había hablado de todos los preceptos que estamos obligados a cumplir. Las promesas son cosas extras que yo mismo me impongo, además de todo lo que Dios le encomendó a Moshe. Vemos la fuerza que tiene la palabra, que con solo pronunciarla puedo prohibirme cosas para siempre. Entonces, en conclusión, primero, la palabra es algo muy delicado. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado de cómo se utiliza y a lo que nos comprometemos. Segundo, cuando hace una promesa, lo hace ante Dios. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado de cómo se utiliza y no podemos faltar a la palabra que dimos. Tercero, la Torá ya tuvo en cuenta todas las cosas que el ser humano precisa. Las promesas son positivas solo para el caso en que el individuo tenga una falencia específica. Ya lo vimos. Y cuarto, por último, los líderes del pueblo deben cuidarse más que todos los demás. Por ejemplo, papá, mamá, porque estamos criando y dando ejemplo a los hijos. ¿Bien? Ahora, los hijos tienden, sobre todo los niños, tienden a volverle a uno promesas que uno nunca dijo que era una promesa, ¿sí? Vamos a ir a tal parte, bueno, vamos, pero no dije se lo prometo, porque es que prometer es como si yo tuviera control sobre lo que va a suceder en el futuro. ¿Cómo yo sé si no va a caer un aguacero? ¿Cómo yo sé lo que va a suceder? Entonces, puedo decir, no te lo prometo, pero haré todo lo posible. Los líderes del pueblo entonces deben cuidarse más que todos los demás. Por cuanto ellos hacen una promesa, pueden estar comprometiendo no solo a ellos, sino a todo el pueblo que depende de ellos, los cuales deberán cumplir la promesa que sus líderes hicieron, por ejemplo, a otro pueblo.